Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Legal Insight. Nuevamente vamos a conversar con Carlos Barco Alzate. Carlos, como todos sabemos, es socio de la firma Álvarez Líbano La Serna, firma líder en Colombia, especializados en recursos humanos y derechos del trabajo. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? Todo muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación, profesor, y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Sabes, Carlos, que para nosotros es un placer y siempre te agradecemos por sumarte a estos encuentros. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Vamos a conversar con Carlos sobre algo que está haciendo mucho ruido en Colombia, que tiene que ver con la reforma del Código Procesal Laboral, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerte, Carlos, casi de sentido común es, ¿era necesaria esta reforma? Bueno, muchas gracias. Este, en efecto, es un tema bastante álgido en Colombia, mucho más técnico y mucho más especializado que otros temas que están en curso en el Congreso colombiano, como la reforma pensional, que ya pasó el año pasado, la reforma laboral que está en curso actualmente. Este es un trámite legislativo que acaparó el estudio y acaparó la atención de los procesalistas, de los laboralistas en los temas puntualmente procesales, porque en efecto es toda una renovación del Código Procesal del Trabajo colombiano. Y para responder tu pregunta, yo sí creo que era necesaria una actualización. Sin embargo, la pregunta era en qué sentido o de qué manera debía darse esa actualización. El viejo Código Procesal del Trabajo, el que es reemplazado en esta oportunidad, pues tenía más de 70 años. Era un código de la década de 1950 que evidentemente respondía a unas dinámicas de conflictividad y unas dinámicas del país muy diferentes a las actuales. Luego entonces sí era necesaria una actualización, pero la pregunta es cómo y sobre qué. Y entonces, en función, porque me la dejas picando en el área chica, ¿no? En función de esto que me estás comentando, ¿cuáles son los cambios que realmente trajo esta reforma? Bueno, uno de los cambios más importantes, sin duda, es que independizó la normativa procesal laboral de la normativa procesal general o Mm, común. Y mm, para eso hay que recordar que en Colombia existe un Código General del Proceso que hace sus veces de Código de Procedimiento Civil en otros países. Toda la codificación procesal civil en Colombia estaba recogida en el Gran Código General del Proceso y existían otros códigos procesales en algunas materias específicas. Desde luego, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal o el Código de Procedimiento Administrativo. Pero el mm, gran tronco común en materia procesal era el Código General del Proceso. En materia laboral teníamos un código que tenía algunas normas procesales laborales muy específicas y en lo no previsto en esas normas específicas procesales laborales se atendían las reglas generales del Código General del Proceso. mm, Entonces, uno de los grandes cambios es que se independiza por completo el Código Procesal del Trabajo y se hace un código aparte e independiente del Código General del Proceso. Eso tiene unas ventajas y es la especialidad, por supuesto, pero tiene varias desventajas y es replicar normas que ya se encuentran en otros códigos generales, como el Código General del Proceso, y que ya estaban funcionando bien. mm. Luego entonces es tal vez insistir en una necesidad de tener más normas jurídicas que no necesariamente eran las urgentes para resolver los problemas del día a día. Sin embargo, pues esto dejó contentos a muchos procesalistas laborales que encontraron la independencia del Código Procesal del Trabajo como algo positivo. Ya en materia ya mucho más específica y mucho más concreta, hay cambios que son muy importantes. Algunas tendencias jurisprudenciales terminan haciéndose ya norma jurídica, lo cual es positivo en algunos casos, y se identifican ciertos nuevos procesos especiales que pueden hacer más fácilmente tramitables muchos de los conflictos entre trabajadores y empleadores o entre sindicatos y empleadores para poder darle una solución en derecho mucho más pronta. Hay algunos cambios también menores que sin perjuicio de ser menores
son bastante importantes, como por ejemplo incrementar la cuantía para los procesos que van a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. También una posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia como instancia máxima de casación pueda seleccionar algunos de los procesos que ordinariamente en otras condiciones no tendrían casación, y también un vuelco hacia la virtualidad y al favorecimiento del litigio a través de mecanismos tecnológicos y virtuales. Esos son, en términos generales, muchos de los detalles positivos de esta gran reforma. Con lo cual, por lo que te escucho, daría la impresión que esta reforma facilita el proceso laboral o lo complejiza. Bueno, esa es una gran pregunta, profesor Pablo, porque esta tendría que ser una respuesta de depende a quién perjudique y depende a quién favorezca. Ujú. Y esta es una gran crítica que se ha hecho a el Código Procesal del Trabajo. En términos generales, facilita el trámite de procesos judiciales laborales. En términos generales, se pretende agilizar el término de los procesos laborales judiciales, que en Colombia suelen durar años, menos años que en otras ramas del derecho en Colombia, pero digamos, la congestión judicial en Colombia es bastante alta y eso hace que los procesos judiciales sean demasiado lentos, y entre ellos los procesos laborales. Entonces, estas normas buscan agilizar el trámite de los procesos laborales, algo que es positivo, Ujú. pero complejiza para la posición del empleador muchos de los trámites que están previstos que son de ordinaria conflictividad. ¿Y por qué se complejiza para los empleadores? Porque en la búsqueda, algunos han sostenido que es irrazonable o desproporcionada, en la búsqueda de hacer efectivos derechos de los trabajadores o derechos de las organizaciones sindicales, se imponen cargas a los empleadores que habitualmente tienen la condición de demandados, y se restringen para los mismos empleadores cuando tengan la condición de demandantes. Mm. Entonces, por supuesto, la respuesta va a ser depende, porque si eres un trabajador, si eres un sindicato, seguramente este va a ser un código que va a facilitar el acceso a la justicia y el trámite de los procesos laborales para esa posición. Pero no podríamos decir lo mismo de los empleadores que estén en una posición de demandados o demandantes. Interesante. Y tengo entendido que detrás de este proyecto de reforma estuvo bastante presente la Corte Suprema o el Superior Tribunal de Colombia. ¿Esto tuvo algún tipo de efecto positivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, esto es algo muy llamativo, profesor Pablo. En efecto, el nuevo Código Procesal del Trabajo tuvo una iniciativa legislativa en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, lo cual no está mal institucionalmente. La Corte Suprema de Justicia, perdón, como cualquier otro órgano del poder público, como cualquier ciudadano, tiene constitucionalmente una capacidad de iniciativa legislativa, y eso está reconocido en la Constitución colombiana. Dentro del principio de la colaboración armónica de las ramas del poder público, la Corte Suprema de Justicia tiene una iniciativa legislativa que también tienen las otras ramas del poder público y además los ciudadanos. Entonces, la Corte tomó el liderazgo en la sala de casación laboral. La Corte tomó el liderazgo de actualizar el Código Procesal del Trabajo, presentar por su propia cuenta institucionalmente un proyecto de ley que fuera tramitado en el Congreso de la República y que recogía, dada la inspiración institucional de este nuevo proyecto de ley que ahora se va a convertir en ley de la República, pues poder eh, eh, incluir en el texto legal colombiano, en el Código Procesal, tendencias de la jurisprudencia de esa misma sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Eso en principio es algo que es positivo. Sin embargo, pues evidentemente esto tiene una contracara, y es que muchos sectores profesionales han considerado que esto supone petrificar tesis y petrificar ideas de Claro. la actual Corte Suprema de Justicia que se van a convertir en ley, y de cierta manera restringe
que una nueva corte con una nueva composición, con unas nuevas ideas, pueda tener unas posiciones jurisprudenciales distintas porque ya van a estar convertidas en ley de la República. Sin embargo, pues evidentemente esto fue algo que facilitó el trámite legislativo, porque en la medida en que era un proyecto de ley que estaba siendo liderado por la Corte Suprema de Justicia, tramitado institucionalmente ante el Congreso de la República, pues tuvo un trámite naturalmente, valga la redundancia, mucho más fácil dentro del legislativo porque tenía el respaldo institucional de la Corte Suprema de Justicia. Digamos, ese fue el contexto en el que se da este nuevo Código Procesal del Trabajo en Colombia. ¿Y cuál es la mirada del mundo empleador de este nuevo código? ¿Qué están diciendo los empleadores? ¿Están a favor o están en contra de esta reforma? Bueno, en principio esta no debería ser una reforma que despierte pasiones de bandos, porque se trataría de una reforma eminentemente técnica y eminentemente procesal. Mm, Digamos, esto no debería despertar ni el favoritismo o el rechazo o de trabajadores o de empleadores o de sindicatos, porque se trataría en teoría de una reforma técnica y procedimental. correcto. Sin embargo, sí ha recibido grandes críticas específicamente del sector empresarial, Mm, precisamente porque se puede leer entre líneas una tendencia que algunos han calificado de sesgo claro, eh, pro trabajador, claro, pro sindicatos, claro. que en principio eso no estaría mal si no fuera porque al mismo tiempo puede convertirse o puede hacer el tránsito a sesgos anti-empleadores o anti-empresariales. Te hago la Y este pregunta. debate, y ese debate es muy álgido en Colombia. No, Es no, adelante, te hago la pregunta porque justamente un poco con lo que nos compartías, esto de como que había cierto desbalance aparentemente dentro del texto de la ley, bueno, me quedó eso resonando y digo, bueno, probablemente esto haya generado un tipo de reacción por parte, ¿no es cierto?, del sector empleador, por esto de que, bueno, habría como un cierto sesgo a favor del empleado y algo un poquito sesgado en contra del empleador. Y coincido contigo que no debería ser así porque es un tema meramente técnico, ¿no? Coincido con 100%. y procedimental. Sería un Total, tema de equilibrio procesal, básicamente. total. Y aquí hay que hacer una precisión importante y es que desde luego, la efectividad de la ley laboral, no solo en Colombia, sino en otros escenarios, en otras latitudes, en otras legislaciones, por principio, las normas laborales deben proteger a la parte débil de la relación laboral. Es algo de la esencia del derecho del trabajo. Deben buscar la efectividad de los trabajadores, por supuesto. Deben buscar la promoción de derechos sociales y de derechos colectivos o de derechos de asociación o de sindicación. Eso es cierto y eso es algo que incluso el sector empresarial lo tiene muy claro, Ujú. pero cuando esa tendencia de promover los derechos, de afianzar los derechos, se convierte procesalmente en una herramienta que pueda a su vez desbalancear el equilibrio procesal, es donde muchos levantan la mano y dicen, bueno, una cosa es promover los derechos de los trabajadores, por supuesto, una cosa es promover los derechos de los sindicatos, por supuesto, pero eso no quiere decir y no puede suponer que sea restringir o derechos de los empleadores o anular potestades de los empleadores. Hay posturas incluso que son un poco más duras que establecen que los únicos que tienen derecho son los trabajadores y que los empleadores solo tienen deberes que cumplir. Luego entonces, si esa tesis o esa postura se traslada institucionalmente a un procedimiento laboral, pues desde luego los que litigan habitualmente en la posición de demandados en defensa de los empleadores, por supuesto, pues van a entender que hay de cierta manera un desbalance y entran al juego perdiendo 1-0. Es la sensación que tienen algunos sectores. Cuando se inicia un partido de fútbol, todos esperan que el marcador esté igualado, que la cancha esté equilibrada, de lo cual se encarga la ley, que haya un árbitro, por supuesto, imparcial y técnico, y luego entonces, si eso no sucede en un juicio laboral, pues la sensación de una de las partes va a ser de un desbalance que podría comprometer el acceso a la recta justicia.
Excelente, Carlos, como siempre, súper interesante hablar con vos. Muchas novedades en el ámbito del derecho del trabajo, muchas que ya están y otras que están por venir, como la reforma laboral, ¿no es cierto? La reforma pensional que ya está y ahora la reforma Así es. del Código Procesal. Así que, Carlos, gracias por tu tiempo. Hemos conversado con Carlos Barco Alzate, socio de la firma Álvarez Líbano La Serna. Como siempre, Carlos, las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Muchas gracias por la invitación y de nuevo un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Felicidades y muchas gracias.